Muy buenas, mi nombre es Damián de Milenar Consulting, responsable del área de canales, y hoy voy a hacer un recorrido, vamos a ver una overview sobre la herramienta Zoho Marketing Automation. Es una herramienta que nos ayuda a gestionar varios canales de marketing, ¿de acuerdo? Que nos ayuda a planificar objetivos y, sin fin, nos ayuda a generar más registros, más clientes potenciales, ¿de acuerdo? Pero antes de empezar con la explicación, con la overview de Zoho Marketing Automation, quiero quiero tener en cuenta varias cositas. ¿De acuerdo? Primero, la diferencia o el motivo por el cual tenemos que elegir Marketing Automation o Zoho Campaigns. ¿De acuerdo? Tenemos dos suites. ¿De acuerdo? Bueno, dos suites no, dos herramientas. La primera es Zoho Campaigns, ¿de acuerdo? Que es una herramienta de mail marketing masivo, es decir, que se envía a muchas personas. Desde mi punto de vista, ¿cuándo empezamos a considerar que es un envío masivo? Cuando es más de 1000, ¿de acuerdo? Cuando es superior a 1000. ¿Por qué? Porque dentro del propio CRM, ¿de acuerdo? Aquí tenemos un CRM, uno de prueba. Dentro de este CRM, pues podemos hacer mil envíos de mails de forma simultánea al día, ¿de acuerdo? Todo lo que sea más de eso, recomiendo utilizar Zoho Campaigns o Marketing Automation, que es lo que estamos viendo, ¿de acuerdo? En primer lugar, Zoho Campaigns, pues es una herramienta, como he dicho, de mail marketing masivo. También tenemos el envío de campañas de SMS, que bueno, que en Europa no lo recomiendo, ¿vale? Pero sí que es una función que está bien para Estados Unidos, la India y Canadá, ¿de acuerdo? Por ahora en Europa los proveedores de estos servicios vinculados a Zoho Campaigns no terminan de agradarme, ¿de acuerdo? Pero lo que tenemos aquí principalmente es envío de campañas en redes sociales y SMS, ¿de acuerdo? Si tenemos muy claro que solo vamos a hacer el envío de campañas de mail marketing, esta es la herramienta, ¿de acuerdo? No necesitamos ninguna más, ¿de acuerdo? Ahora, luego tenemos por otro lado Marketing Automation, que desde mi punto de vista cumple con todos los requerimientos que tiene Zoho Campaigns y tiene muchas más mejoras, ¿de acuerdo? Si entramos en la herramienta, vemos que la Switch, pues esta está más actualizada, ¿de acuerdo? Esta está en su versión más premium, ¿de acuerdo? Y esta, pues, se parecen mucho las dos herramientas, ¿de acuerdo? Pero esta tiene funciones mucho más avanzadas, ¿de acuerdo? Por una parte tenemos la parte de contactos, que todo esto lo veremos en Campaigns, ¿vale? Pero nos han agregado la posibilidad de generación de posibles clientes, ¿de acuerdo? También nos han metido la cualificación, que es un apartado de Campaigns, pero lo han metido aquí como un módulo extra y atribución de clientes potenciales. Es decir, desde dónde están entrando y cómo están entrando, ¿vale? Por otra parte, tenemos los recorridos, que es mucho más avanzado. ¿Por qué? Porque nos incluye la parte de automatizaciones con WhatsApp, cosa que, perdón, Campings no lo hace, ¿de acuerdo? Pero Zoho Automation sí, que lo podemos ver dentro del módulo. Bueno, voy a ir hacia atrás y voy a entrar en esta que tenemos de test. Está cargando, como veis, tiene elementos justo que podemos utilizarlos dentro del flujo de trabajo, ¿de acuerdo? Que tienen que ver con la usabilidad de WhatsApp. Por otra parte, también tenemos el planificador de campañas, es decir, tenemos que hacer un lanzamiento, una campaña. Aquí, por ejemplo, nosotros tenemos un evento, ¿de acuerdo? Es un entorno de prueba, esta cuenta la utilizamos para estas cosas, pero aquí pues podemos ir creando, podemos tener este planificador en el que vamos metiendo todas las acciones, ¿de acuerdo? Tipos de campaña, que tenemos campañas de correo electrónico, como tenemos aquí. También tenemos campañas en redes sociales que nos permite compartir nuestro contenido directamente en Facebook, en LinkedIn, en Instagram. Luego tenemos campañas de SMS, que esto sí que lo tiene también Campaigns, ¿de acuerdo? Y
tenemos campañas de WhatsApp y ventanas emergentes, que ahora veremos lo que es y por qué Campaigns no tiene, ¿vale? Como he dicho, esto es un vídeo sobre la overview de Marketing Automation y por qué elegir una y no la otra, ¿vale? El principal motivo por el que yo elegiría Marketing Automation sobre Zoho Campaigns es por todas las nuevas funcionalidades que tiene de WhatsApp, ¿de acuerdo? En el momento que vamos a integrar cualquiera de las dos, una descarta a la otra. Es decir, si yo quiero integrar Zoho Marketing Automation, perdón, quiero integrar Zoho Campaigns, descarto integrarlo con el CRM Zoho Marketing Automation. Y si integro Zoho Marketing Automation con el CRM, descarto integrar Zoho Campaigns. ¿Por qué? Porque a efectos prácticos, por el backend, ¿de acuerdo? Es el mismo. Utilizan la misma integración. Por detrás, toda la mecánica, todo el sistema, todo el software que están utilizando, que nosotros no vemos, es el mismo. Por lo tanto, cuando nosotros estamos haciendo la integración de cualquiera de las dos, tenemos que elegir una opción, no podemos tener las dos. Hay soluciones a esto, ¿de acuerdo? Que lo hemos visto, lo hemos planteado, que se pueden proponer, pero de primeras no se puede integrar las dos herramientas a la vez, ¿de acuerdo? O eliges Zoho Campaigns o Marketing Automation, ¿de acuerdo? Y como el vídeo va de Marketing Automation, pues esta pestañita nos la podemos cargar y en otro vídeo, pues, os haré una demo de Zoho Campaigns, ¿de acuerdo? En este punto, cuando entramos a la herramienta, lo primero que vemos es nuestro panel de información, que nos explica cuál es la situación en la que se encuentra nuestra marca. Por una parte, vemos el global, ¿de acuerdo? Los registros que han entrado y en qué etapa se encuentran. Como veis, es un informe general. ¿De acuerdo? Podemos ajustarlo por fechas, aplicar filtros, ¿vale? Hay varios ajustes que podemos hacer aquí en la pantalla de inicio. Pero el objetivo es que de un vistazo rápido nosotros sepamos qué está pasando. Y también tenemos informes basados en los correos electrónicos que estamos enviando, las respuestas que están teniendo. En el apartado de contactos tenemos un panel de contactos que justo nos ofrece más información sobre el estado de el número total de registros. En este caso tenemos 83. Los contactos de marketing, esto es, de acuerdo, es un estado. Veremos luego qué va significando cada apartado, ¿vale? Luego tenemos estadísticas por etapa, estadísticas por fuente, perdón, y por ubicación, ¿vale? Luego el apartado de contactos, que aquí podemos diferenciar. Muy importante, esto es igual que en Campaigns, como os he dicho, utilizan la parte, el backing es el mismo. Eh, Tenemos contactos marketing y contactos no marketing. ¿Qué significa esto? Contactos marketing van a ser todos esos registros de nuestra base de datos que está en Marketing Automation a los que queremos nosotros enviar campañas. ¿De acuerdo? Nosotros si tenemos una base de datos de 100 personas y de esas 100 personas, por el motivo que sea, solo queremos enviar campañas a 50, entonces solo 50 deberán ser marcados como contactos marketing. ¿De acuerdo? Los que no son contactos marketing son registros que no queremos enviar campañas y serían a la vista de no marketing contacts. Como veis, hay más listas. Pues contactos que se han dado de baja, que han marcado que no quieren ser enviados, bloqueados, correos inválidos, o que ese número está mal puesto, su correo también puede estar mal puesto, y bounced, correos devueltos. Esto de devueltos hay que tenerlo en cuenta porque aquí vienes aquí a esta vista cuando ha recibido 3 devoluciones temporales. A la tercera devolución temporal se te marca como devolución permanente y te quedas en la lista de Bounce, ¿de acuerdo? Que luego no se te puede quitar de aquí porque Automation guarda estos datos y identifica cuáles han sido estos correos devueltos, ¿de acuerdo? Luego por aquí podemos ver, eh, vamos aquí a marketing, los contactos según etapa, ¿vale? Si, como vemos aquí, nosotros tenemos dos registros, ¿vale? Que están marcados aquí, que están aquí identificados, ¿de acuerdo? Los dos están siendo utilizados como marketing. A estos registros podemos enviarle las campañas que queramos, ¿vale?
Una vez queda claro la diferenciación, pasamos al siguiente punto. Luego tenemos las listas, ¿de acuerdo? Aquí hay un punto muy importante. Hay que diferenciar entre listas y segmentos. Listas, vamos a pensarlo como algo estático. Nosotros tenemos 100 registros, por ejemplo aquí en Zoho Recruit, y son 100 registros los que entran dentro de la lista. Ni más ni menos. Entran los registros que nosotros hemos decidido que estén en esta lista. Como agregamos registros, le damos aquí a agregar contactos. Podemos agregar de forma individual, importar desde la nube o importar desde el equipo. ¿De acuerdo? Pero los registros que están en la lista son los que nosotros hemos decidido que estén. ¿Vale? A no ser que por una automatización metamos registros en la lista. Luego, por otro lado, tenemos los segmentos. Los segmentos son filtros que nosotros aplicamos para, entre toda la base de datos que tenemos, encontrar a los registros que cumplen con las características. Por ejemplo, vamos a crear aquí un registro, vamos a poner test demo, ¿de acuerdo? Criterios, que ciudad es Madrid. ¿De acuerdo? Aquí como estamos de acuerdo, aquí nos está cogiendo registros de nuestra base de datos y nos va a traer todos los registros que cumplan esta condición. Le damos a guardar y como veis nos ha traído dos registros. Pero estas dos personas cumplen con el criterio que nosotros le hemos indicado. ¿Ok? Por otra parte tenemos los temas. ¿Qué son los temas? A todos los registros que tenemos en el Marketing Automation tenemos que indicar qué tipo de comunicaciones son las que vamos a recibir. Pues ese tipo de comunicaciones son las que definimos aquí. Es como la línea editorial de qué le vamos a hablar. A los registros le asignamos un tema. Pero luego cuando vamos a enviar una campaña, de lo que fuera, de WhatsApp o mail marketing, tenemos que indicar de qué tipo es esa campaña. Es decir, los temas nos sirven primero para indicar de qué va a ir la campaña y también nos sirve para identificar qué tipo de información es la que quiere recibir el usuario. Si el tema de la campaña coincide con uno de los temas que tiene el usuario, se hace match. Entonces, eso significa que el usuario, cuando nosotros enviemos la campaña, si tiene el tema asignado, va a poder recibir campañas del tema que se están enviando. ¿Ok? Por otra parte, dentro de contactos tenemos la clasificación de clientes, que esto no es otra cosa más que el lead scoring. Es decir, según las acciones o información que tenga el registro, va a tener una puntuación u otra. ¿De acuerdo? De aquí configuraríamos. Nosotros en este caso, pues tenemos activada esta. ¿De acuerdo? Si el registro nos ha abierto el mail, la campaña, vamos a hablar de campaña porque estamos en Marketing Automation, nos ha abierto la campaña, pues 10 puntos. Si lo ha abierto varias veces, 20. Si hace un clic, 20 puntos. Es decir, aquí podemos ver que por las acciones que hace el registro con las campañas que recibe, va teniendo una puntuación. ¿Ok? También podemos hacer puntuación en función de los campos. Como hemos visto antes, si ciudad es Madrid, eh, le asignamos 5 puntos. Es decir, todos los registros que cumplan con este criterio se le va a dar una puntuación de 5. ¿Ok? Configuración de etapas de clientes potenciales. Estas son las etapas por las que pasarían nuestros leads. ¿De acuerdo? Aquí es donde lo editaríamos y donde tenemos la parte también de etiquetas. ¿De acuerdo? Y por último tenemos la atribución de clientes potenciales, que aquí vamos a crear informes para saber de qué forma están entrando en nuestro sistema. Si le damos a crear, le damos un nombre, test, vídeo, ¿de acuerdo? Y elegimos el origen. El origen, pues, según su origen o una URL predeterminada, ¿de acuerdo? Intervalo de fechas, pues en los últimos 30 días y tipo de atribución. Ha recibido una primera interacción, según la última interacción. ¿Claro? Como veis, aquí elegimos el modelo de atribución que están teniendo nuestros registros. ¿Qué es el que queremos medir? Pues en nuestro caso, la primera interacción. Le damos a guardar y continuar.
Y aquí vamos a empezar a ir viendo esos contactos que cumplen con con esa configuración que hemos indicado nosotros. ¿Ok? Y así podemos saber la atribución, qué forma tiene y cuál es la fuente por la que van entrando. ¿Ok? Luego, en segundo lugar, tenemos un apartado que es generación de clientes potenciales. Es decir, formas que nosotros tenemos dentro de Marketing Automation para generar nuevos registros. Por una parte tenemos formularios de suscripción, ¿ok? Que desde mi punto de vista está bien en cierta parte, ¿de acuerdo? Podemos crear formularios, vamos a darle a test para que en este vídeo quede registrado. Y como veis nos ofrecen varios formatos. Pero a nivel de edición y configuración estos formularios están muy limitados, ¿de acuerdo? Pero que sepáis que existen. Desde mi punto de vista, lo que yo recomiendo, y si tenéis licencia de Zoho One, es que os creéis los formularios dentro de Zoho Forms y integréis ese formulario directamente con Marketing Automation. Esos registros entran a una lista, ¿de acuerdo? Y se les puede ir haciendo diferentes acciones, ¿de acuerdo? Pero si tenemos licencia de Zoho One, yo os recomiendo que utilicéis Zoho Forms, no los propios formularios de Marketing Automation. Por otra parte, tenemos ventanas emergentes, que esto es pop-ups, es la creación de pop-ups según el sitio en el que estés, que sepas pues que puedes crear un pop-up. Páginas de aterrizaje, también podemos crear landing page en las que podemos conectar los formularios que hemos creado aquí o los propios formularios si tenemos licencia de Zoho Forms, también podemos integrarlos, ¿de acuerdo? Por ejemplo, aquí tenemos uno que es becas OEA, que es una prueba, como veis está cargando, pero aquí podemos ver el tipo de plataforma, como se verían en los diferentes sitios. Si le damos a editar, nos va a cargar el constructor, le damos unos segunditos. Y como veis, una vez se ha cargado, pues nos abre aquí el constructor. Como veis, tiene la misma estructura que un WordPress. Elegimos, elegimos el elemento y vamos arrastrando diferentes cositas. También tenemos la parte de formularios, que os he dicho, podemos agregar formularios de CRM, que esto es nuevo también. Podemos agregar formularios de CRM, formularios de Survey. ¿De acuerdo? Según el tipo de licencia que tengáis, en este caso tenemos la de Zoho One, nos incluyen más opciones. ¿Ok? Volvemos hacia atrás y continuamos con esto, ¿de acuerdo? El tercer módulo que tendríamos, tenemos, como hemos visto el panel de información, contactos, generación de clientes potenciales, que tenemos tres partes. Y la cuarta, en este caso, es la creación de recorridos, ¿de acuerdo? Es muy parecida a la que tenemos en Zoho Campaigns, pero incorpora todas las mejoras que han venido con Marketing Automation. Si le damos a crear un flujo, le damos aquí a Test Video, le damos a Siguiente, ya nos incluye una serie de plantillas. Podemos arrancar desde cero, pero recorrido de bienvenida basado en CRM, secuencia de proceso de bienvenida, recurrir. O sea, como veis, tenemos bastantes. Si tenemos un evento, un webinar, ok, a mí me gusta bastante. Le damos aquí a utilizar plantilla y como veis ya nos viene montada la estructura, pero no significa que no podamos editarla. Como veis aquí hay varios detonadores. Si tenemos configurado el número de WhatsApp, que esto lo veremos más adelante, que es el motivo principal por el que yo cambiaría Automation, tenemos varias opciones. Le damos aquí a editar y es en función de cuándo queremos que se active y si luego había un error en la plantilla y demás. Tenemos el detonador de WhatsApp. También tenemos más elementos, si ha sido agregado a lista, si ha recibido un mensaje. Como veis, hay varios detonadores. Esto es cuestión de ir probando, maquetando. Aquí la forma de aprender de aquí es jugando con los flujos de trabajo, creando y viendo. Aquí os recomiendo también que os creéis una lista de prueba con compañeros de la oficina o correos de amigos para que veáis cómo van interaccionando dentro del flujo. Pero esto es muy parecido a lo que tenemos dentro de Campaigns, con la mejora de que podemos agregar los componentes de WhatsApp. Y también los componentes, esto también es muy interesante, según la etapa en la que se encuentra el cliente potencial. ¿De acuerdo? Esto
No lo tenía Campaigns. Ah, sí, y lo de visitas a la página. ¿Ok? Volvemos hacia atrás y vamos a la parte que, bueno, eh, me refería a la parte de campañas, pero aún no hemos llegado. ¿De acuerdo? Le damos al planificador. Nosotros sí tenemos pendiente pues el lanzamiento de una campaña o rebajas de verano o inicio de las clases. ¿De acuerdo? Son esas campañas genéricas que me vienen ahora mismo a la cabeza, pero que sepáis que se pueden crear aquí. Y lo interesante de crear este, bueno, aquí esto tiene, la creación del evento tiene una serie de configuraciones. Vamos a darle aquí a test. Objetivo, ¿cuál sería nuestro objetivo? Teniendo en cuenta que los objetivos tienen que ser siempre medibles y cuantificables, eso hay que tenerlo pues, en cuenta, ¿de acuerdo? Pues el objetivo sería conseguir 10 leads me lo estoy inventando aquí totalmente, en 7 días. Ese sería nuestro objetivo. ¿De acuerdo? Aquí elegimos el tipo de plan, retención de clientes, aumento de ventas, alimentación para los posibles clientes. En este caso, esta es la que más nos interesa. Presupuesto, ¿estamos manejando alguna clase de presupuesto? Pues depende, pues aquí vamos a poner 100 euros. Fecha de inicio, el 1 de octubre, fecha de finalización, el 30 de octubre. ¿Ok? Pues ya tenemos nuestra campaña creada. Nombre del objetivo, nombre del planificador, vamos a ponerle test y qué es lo que queremos medir, ¿de acuerdo? Pues en este caso, no se me ocurre ninguno, ¿de acuerdo? Porque vamos a utilizar cualquiera, ¿de acuerdo? Y destino, pues, el que, pues, en relación a la métrica que hemos puesto. Aquí me lo estoy inventando totalmente. Le damos a siguiente y hemos creado un planificador. ¿De acuerdo? En función de esto, nosotros podemos ir agregando actividades tanto digitales como fuera de la línea. Es decir, eh, el buzoneo, una pancarta, un anuncio en televisión, pues todo este tipo de acciones que no podemos recoger de forma digital. ¿De acuerdo? Y podemos ir agregando, ponemos el presupuesto, lo que nos hemos gastado, ¿de acuerdo? Eh, como hemos puesto en octubre, el 13. Vamos a darle a crear. Y como veis, se van creando nuestras acciones. ¿De acuerdo? Esta campaña también podemos meterla en cualquiera del resto de fases, pero lo vamos a ir moviendo. Se nos crea aquí pues todas las acciones, según por fecha, que vamos a ir haciendo. ¿De acuerdo? Aquí vamos planificando, haciendo una previsión de las acciones de marketing que vamos a tener. Muy interesante, muy necesario para los equipos de marketing de una organización, ¿de acuerdo? Por último no, que aún nos quedan dos apartaditos, ¿vale? Pero quiero venir aquí a la parte de correo electrónico, que es totalmente parecido al que teníamos en Zoho Campaigns. Echarle un vistazo a los vídeos que tenemos de overview de Zoho Campaigns, pero es totalmente parecido. Aquí venimos y creamos correos electrónicos, podemos poner las automatizaciones que queramos con los recorridos, seguimientos de respuesta, es decir, si un registro no se ha abierto la campaña, que se le envíe otro automáticamente a través del siguiente respuesta o por los recorridos. ¿Ok? Por red social podemos publicar nuestras campañas directamente en redes sociales. Por SMS, lo que he dicho antes, no lo recomiendo para Europa porque los proveedores que tenemos no me terminan de convencer. ¿Ok? Y por último, que esto es el punto más fuerte que tenemos, es aparte de que las acciones de WhatsApp podemos meterla dentro de los recorridos, la integración con WhatsApp. Es decir, que nos permiten hacer campañas de WhatsApp. ¿Ok? Pero aquí tenemos que tener en cuenta una cosa. Podemos hacer campañas, pero por ninguna parte, pues podemos hacer campañas cuando conectamos el número de WhatsApp aquí a Marketing Automation. Podemos enviar
ahora lo veremos, cómo se construye y demás, todos los mensajes, se pueden enviar cualquier tipo de mensajes, pero muy importante, no hay un sitio por el que nosotros podamos responder. Nosotros lo vamos a enviar, pero si el registro no responde, realmente no está llegando a ningún sitio. Esto no tiene un inbox en el que ir respondiendo a estos mensajes. La solución que hemos planteado nosotros para solucionar esto y que podamos hacer y podamos tener un inbox y además enviar campañas es esto se soluciona abriendo un ticket a soporte y haciéndole la solicitud pidiéndole que además de conectar el número a Marketing Automation, podamos conectarlo a Zoho CRM. Entonces, por la parte de Zoho CRM, aquí en configuración, vamos aquí a configuración, mensajería empresarial, y conectamos el apartado de mensajería empresarial. Como veis, este es un número que tenemos nosotros de demo. Por esta parte, tendríamos nosotros el inbox, ¿de acuerdo? Podríamos ir probando, como veis aquí he hecho un par de testeos. Si yo ahora mismo envío un mensaje, aquí nos va a llegar, ¿de acuerdo? Puedo hacer comunicaciones. Como veis, acaba de saltar la notificación de que pues, he hecho un mensaje de prueba. Como hay mensajes programados, hola, no responde automáticamente. ¿De acuerdo? Esto tenemos que verlo para ver cómo configuramos todo esto en otro vídeo, ¿de acuerdo? Pero por esta parte tenemos el inbox, muy importante para nosotros hacer el envío de comunicaciones y todas las comunicaciones que tengamos van a quedar registradas dentro de la ficha del registro, ¿ok? Nosotros abrimos la ficha del registro y aquí en mensajes va a quedar todo el historial de los mensajes que le vamos enviando a esta persona. Pero las campañas que hagamos desde Marketing Automation, sí que es verdad que solo se van a quedar vinculadas en Marketing Automation, no las vamos a ver reflejadas en CRM, pero sí que nos permite enviar campañas de WhatsApp masivas. ¿De acuerdo? Que aquí otra cosa muy importante es que tu número de envío de mensajes dependerá de los mensajes que te permita lanzar Meta. Si acabas de crear esta cuenta, seguramente el número máximo de mensajes de WhatsApp que puedas enviar son 1000. ¿Ok? Si nos metemos aquí en la parte de configuración, nos vamos aquí a WhatsApp. Nosotros tenemos el número, como veis, está en nuestra cuenta. Nosotros podemos enviar pues, hasta 1000 mensajes en 24 horas. Según nosotros vayamos enviando y vayamos obteniendo respuesta de la gente a la que vamos enviando campañas, aunque aquí no creo que aumente mucho más porque es una de demo, esto irá incrementando. De 1000 incrementa a 10.000, de 10.000 a 100.000 y así sucesivamente, ¿de acuerdo? Luego llega un punto en el que el envío de mensajes puede ser ilimitado. Luego también, otro punto a tener en cuenta es que estos mensajes tienen coste. O sea, las campañas que nosotros enviemos tienen un coste. Depende de si la campaña que enviamos es de marketing, 0,0 algo, ¿de acuerdo? Es un importe muy pequeño, pero por cada mensaje que sepáis que tiene un importe que directamente Meta le factura a Zoho, ¿de acuerdo? Así que vosotros no tenéis que preocuparos de pagarle a Meta, sino que en este caso la factura os la pasa Zoho directamente a vosotros y Meta y Zoho se apañan. ¿Ok? Luego, en el apartado de campañas, como veis aquí, tenemos la campaña y vemos el número de mensajes que han sido entregados, leídos. Luego aquí también podemos ver otra campaña en la que el mensaje ha sido entregado y se ha hecho clics. ¿Cómo creamos esta campaña? Pues le damos aquí a crear campaña. Demo, vamos a poner aquí test vídeo, que es el mismo asunto que llevamos utilizando todo el rato. Le damos aquí, le damos a guardar y continuar y seleccionamos a quién se lo vamos a enviar. Tener en cuenta que los registros tienen que estar, los registros a los que vayamos a enviar campañas de WhatsApp tienen que tener el +34, el prefijo del país del número. Si no, lo va a marcar como inválido. Aquí tenemos un segmento creado previamente. Le damos a guardar. Le damos a ver el recuento y aquí tenemos un registro. Ah, no, mira, tenemos 0. Vamos a elegir el otro. A ver si nos deja.
En este caso tenemos un número, seleccionamos desde dónde queremos, desde qué número queremos enviarlo. Vamos a guardar y nosotros elegimos la plantilla. Seguramente, seguramente no. O sea, nosotros, por ejemplo, elegimos esta plantilla que teníamos previamente creada, ¿de acuerdo? Pero cuando vosotros, cuando creáis plantillas, eh, la plantilla tiene que se envía a revisión y en más de 24 horas lo vas a tener resuelto. ¿De acuerdo? Como mucho, ese es el periodo máximo que pone Meta para revisar una plantilla. Más de eso no va a tardar. En este caso vamos a elegir la plantilla, le damos a continuar y justo aquí, pues esto es la plantilla que tenemos y eh, se- ¿de acuerdo? Nos avisa, nos dice el número de mensajes que vamos a enviar al día. Esto está todo bien, le damos a activar y podemos programar la campaña o enviarla inmediatamente. Le damos a inmediatamente y tardará pues unos 2 minutitos. Vosotros no lo vais a ver, pero a mí me llega la campaña de Zojolix que hemos enviado, que es una demo. Como veis ahora está en curso y en un ratito a mí, bueno, el segmento está construido por mi número, porque es una demo, ¿ok? Si refrescamos, nos debería salir. Nos sigue en curso, ¿ok? Y ahora cuando pase a enviado, a ver, lo compartimos. Por otro lado, una última cosa, parece que me acaba de llegar. Efectivamente, vamos a refrescar. Me acaba de llegar el mensaje, ha tardado pues un minuto, 2 minutos, no tarda mucho más. Ok, nosotros sí lo abrimos. Me llega la imagen con el enlace, hago clic y en mi dispositivo he hecho clic y tenemos la información relevante en cuanto a la campaña. Si hacemos clic, tenemos toda la información de si ha sido entregado, leído, clic, desde dónde ha sido, desde dónde, a qué país enviado, el número de contactos, en este caso solo tenemos uno, y la configuración de la campaña. ¿Ok? Una última cosita respecto a la integración de Zoho Marketing Automation con CRM. Hay que tener en cuenta que los registros, me refiero a que las campañas que se envíen por WhatsApp no se van a quedar vinculadas dentro del propio registro, en el módulo de campañas, en la vista relacionada de campañas. Eso no se va a quedar relacionado. Es una mejora que hemos solicitado a Zoho, pero por ahora, si nos vamos aquí dentro del CRM, le damos a campañas, solo se van a quedar registradas las campañas de mail marketing, de survey y del resto de herramientas, ¿de acuerdo? Pero de WhatsApp no se van a quedar ligadas aquí. Se quedarían dentro de Marketing Automation, que es un poco fastidio, pero todas las vamos a tener aquí, ¿de acuerdo? No dentro del propio CRM. Las campañas que enviemos por mail, en este caso tenemos enviada test a mi usuario dentro del CRM, campañas, pues sí que se van a leer. Por eso, pero el resto no. El resto no. Las campañas de WhatsApp no se van a quedar relacionadas. Ok, continuemos con el vídeo. Otro punto clave por el que yo sí que me quedaría con Marketing Automation es que tenemos la parte de analítica web. Esto no lo tiene Campaigns, ¿de acuerdo? Pero sí que es muy interesante. ¿De acuerdo? Aquí podemos ver el comportamiento, los visitantes totales que tenemos en la web, si son conocidos, si son anónimos. Como veis, nos da una serie de métricas que podemos tener controladas. El comportamiento que tiene el usuario, cuántos hemos adquirido por web, ¿de acuerdo? Si estamos cumpliendo los objetivos.
y un apartado de URLs inteligentes que nos permite acortar y nos coge la información desde hacia dónde está redireccionando esta URL. Y por último tenemos un apartado que es biblioteca, en el que vamos a ir almacenando todos los archivos, las plantillas de correo electrónico, las plantillas de WhatsApp, imágenes en Google Fotos, en Giphy, en Flickr. Perdonad si no lo estoy pronunciando bien, ¿ok? Pero como veis, para ir finalizando, tiene bastantes mejoras sobre Zoho Campaigns. Como he dicho, si tenéis claro que solo queréis enviar campañas de mail marketing, quedaros Zoho Campaigns. Si tenéis claro que podéis utilizar campañas de WhatsApp, es un buen canal, es una buena vía para que vayáis enviando vuestras comunicaciones. Y lo dicho, lo bueno de esta integración es que además de poder conectar el número a Zoho Marketing Automation, también podemos conectarlo a Zoho CRM. Entonces, por una parte, el inbox lo tenemos en CRM, pero el envío de campañas masivas lo tenemos en Zoho Marketing Automation. El defecto que encontramos es que estas campañas aún no se pueden llevar, esta información no se puede llevar al CRM, ¿de acuerdo? Pero imaginamos que en el futuro esto es algo que tendrán previsto que se lleve al CRM también, ¿de acuerdo? Muchas gracias por vuestra atención. Nos vemos en el próximo vídeo.